Hola queridos estudiantes, en esta ocasión les voy a presentar un video sobre las razones y proporciones. Ustedes han de haber escuchado hablar alguna vez sobre todo en época de elecciones, ¿no? Han escuchado hablar, nos ganaron 3-1, vamos ganando 3-2. ¿Qué significa esto? De cada tres votantes, dos votaron por este candidato. Vamos a ver este tipo de relaciones, cómo se emplea, cómo se usan y para qué nos sirve. Por ejemplo, las razones y proporciones podemos encontrar en la electricidad, que es un tema también que lo vamos a ver, la electricidad, la energía, y también podemos relacionarlo con el sistema endocrino. Sin más preámbulos, vamos con el video. Magnitudes. En la vida cotidiana trabajamos constantemente con las magnitudes. Una magnitud es aquello que se puede medir. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes en un aula, la presión arterial de una persona, la cantidad de uvas de un racimo, la cantidad de calorías que tiene un alimento, la distancia entre dos ciudades, la velocidad de un avión volando, entre otras. Todas estas magnitudes se pueden relacionar entre sí. Así es, se pueden relacionar entre sí de la siguiente manera. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes de un aula con la cantidad de asientos, el voltaje de un tomacorriente con la potencia de un artefacto eléctrico, la presión arterial de una persona con la cantidad de medicamentos que debe tomar, la distancia entre dos ciudades con el tiempo que se tarda de ir en una ciudad a otra, o la velocidad de un avión y el tiempo que llega a un aeropuerto. Para comprender el concepto de proporcionalidad, debemos conocer en primera instancia qué son las razones. Razón. En matemáticas, una razón es la comparación de dos cantidades por medio de la división o cociente. La razón entre A y B, cuando B es un número distinto de cero, se escribe A dividido para B o A dos puntos B y se lee A esa B. En una razón escrita como fracción, el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador recibe el nombre de consecuente. El denominador siempre debe ser distinto de cero. Pero ¿cómo calculamos una razón? Calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente. Veamos unos ejemplos. El valor de la razón entre 1 y 2 es 1 dividido para 2, que nos da 0,5. Esa sería la razón. Otro ejemplo. El valor de la razón entre 100 y 50 es 100 dividido para 50, que nos da un resultado de 2, siendo esta la razón. Entre otros ejemplos, en la escuela primaria Emaús, el quinto grado tiene solamente 5 alumnos y todos son varones. De ellos, 2 tienen sobrepeso. ¿Cuál es la razón de los niños con sobrepeso del quinto grado? Total de niños varones, 5. Total de niños con sobrepeso, 2. Relación, 2 es a 5. Se interpreta, 2 de cada 5 niños en la escuela Emaús son obesos. Razón, 0,4. Se interpreta, la tasa de obesidad en la escuela Emaús es de 0,4. Se interpreta, el 40% de los niños son obesos. Pero, ¿qué es una proporción? Es la igualdad entre dos o más magnitudes. Se escribe A sobre B igual a C sobre D, y esto nos da como resultado K. K es una constante de proporcionalidad, el cual es el mismo para cada una de ellas, y se lee A es a B como C es a D. K, constante de proporcionalidad. A, D se denominan extremos de la proporción y B, C se denominan medios de la proporción. Veamos unos ejemplos de proporcionalidad. En el ejemplo, en el primer ejemplo tenemos 7 es a 3 como 14 es a 6. En ambos casos la razón es 2,3, por lo tanto hay una proporción. Veamos otros ejemplos. 10 es a 50, como 5 es a 25, como 15 es a 75 y como 1 es a 5. En todos los casos la razón es 0,2. Otro ejemplo. 6 es a 3, 4 es a 2, 2 es a 1, como 100 es a 50. La razón en todos los casos es 2. Cuando dos o más razones son iguales,
Decimos que forman una proporción. Si A es a B, tenemos una razón H, y es a D, tenemos otra razón que nos da la misma H, entonces por carácter transitivo tenemos que A es a B como C es a D. Luego, A es a B y C es a D forman una proporción. Y se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. En esta proporción, 3 es a 7 como 6 a 14, los extremos son 3 y 14 y los medios 7 y 6. Entonces, si multiplicamos los extremos, 3 por 14 nos da 42 y si multiplicamos los medios nos da 7 por 6, 42. Aquí se puede confirmar la regla que habíamos visto anteriormente, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios y esto es lo que se le denomina una proporción. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.